Gusto recibirles en esta conferencia sobre el Plan 2022. Independientemente de que el plan en estos momentos en su etapa de piloto esté suspendido, algunas de las metodologías que sugiere me parece que deben de quedarse, que deben de irse implementando en las aulas, puesto que ha sido una sugerencia, una serie de tendencias que desde la psicología, desde del aprendizaje, desde las neurociencias, desde la pedagogía activa, nos han señalado. Por lo que este mes estamos trabajando algunas de las estrategias situadas y el día de hoy vamos a abordar el aprendizaje en el servicio. Este tipo de aprendizaje, de estrategia, de propuesta, a partir de la cual el maestro pone en contacto al niño en situaciones de vida, en situaciones que suceden en su comunidad, para que aprendan, para que adquieran ciertas habilidades y con ello, por supuesto, ciertos contenidos. Entonces, maestros, vamos a terminar nuestro mes de octubre. Hemos revisado ya otras estrategias situadas. Les hemos compartido algún documento donde hemos sistematizado sus características. Hoy también se los van a compartir por los maestros, las maestras que nos acompañan por primera ocasión en uno de estos espacios. Y sí señalar, maestros y maestras, que el plan de estudios se siga aplicando, se reduzca o se modifique. Lo que sí es importante señalar que el aprendizaje situado, lo que vamos a ver el siguiente mes, que tiene que ver con evaluación, el poner en el centro al alumno, el desarrollo de habilidades, es un Recording in progress, Puno. propuesto. Your video is stopped. Your microphone is unmuted. Y que muchos de ustedes han impulsado a través de diversas estrategias. Grupo Loga tiene, por cierto,
que la mejor manera de ayudar al aprendizaje de las niñas y de los niños es que sus maestros cuenten con un botiquín, con una caja de herramientas lo más amplia posible. Ya ustedes se irán dando cuenta si tienen niños que avanzan más rápido, si tienen un grupo con diversidad de profundidad en los aprendizajes, si tienen unos chicos más inquietos, otros que son más relajados y que entonces hay que utilizar distintas herramientas para unos o para otros, si tienen chiquillos que tienen más dificultades emocionales, la combinación que puedan hacer ustedes en cada uno de estos perfiles, en cada uno de estos grupos, seguramente hará la diferencia. Hemos insistido también que ni la llegada de nuevos materiales, ni la modificación de planes de estudios, ni los descubrimientos en la psicología o en la pedagogía cambian el aula. Esa depende de ustedes, depende de estos maestros, de estas maestras que verdaderamente van llenando en ese portafolio, en ese botiquín, en esa caja de herramientas con nuevas ideas y nuevas estrategias. Pues hoy nos acompaña la maestra Isabel Miranda Barragán, por lo que pido a la licenciada Laura, por favor, que pueda presentarla. Bienvenidos, maestras, bienvenida, maestra Isabel. Hola, buenas noches a todos. Vamos a continuar en este momento a pasar a leer un poquito la trayectoria de la maestra María Isabel, quien es egresada de la licenciatura en Educación Primaria por la Normal Francesc Pasteur. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de La Salle en la maestría de Educación Superior con la especialidad en la metodología de la educación a distancia. En sus 20 años de carrera se ha desempeñado en diversas funciones, tanto en el ámbito público como privado. Ha sido asesor, consultor e instructor en temas de educación en Grupo Loga, Avatar, CSI, entre otras. Fungió por más de 8 años como director general en Grupo Loga. Se ha desempeñado como jefe de oficina en la Subsecretaría de Educación Básica en la elaboración de planes, programas y libros de texto del área de las ciencias sociales, geografía, historia y formación cívica y ética. Trabajó para Ceneval en el área de validación y elaboración de reactivos para acreditar la licenciatura en educación primaria. Fue asesor para la dictaminación y acreditación de la licenciatura en educación primaria en el mismo centro. Se ha desempeñado como docente, director y director de carrera y posgrado de la pedagogía en instituciones como Anglo Español, Cristóbal Colón, Francesc Pasteur y Universidad Salesiana. Actualmente se desempeña como docente titular para la Secretaría de Educación Pública. Muy buenas noches a todos y a continuación pasamos con la ponencia de la maestra. Muchísimas gracias, maestra Isabel, por su ponencia del día de hoy. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, maestra, sí la escuchamos. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a Grupo Loga, en especial pues a la doctora Ganem por esta posibilidad de poder extender el conocimiento desde lo poco o mucho que a veces uno sabe acerca de diferentes metodologías que aplicadas al aula pues pueden rendir mucho fruto para los estudiantes, que al final, ¿no? Tenemos que saber que el objetivo principal de la educación no somos los maestros, no son las autoridades, no son los padres de familia, no son los materiales, son los alumnos. Si los alumnos, si se trabaja para ellos, si se hace para ellos cada una de las situaciones que convergen para que la educación salga a flote, entonces las situaciones seguramente van a cambiar. Y pues precisamente esta metodología de aprendizaje-servicio nos va a ir encaminando hacia una práctica educativa compleja en relación a los valores. Es una metodología que ya tiene muchísimos años que se elaboró, que se diseñó y que simplemente aboga a toda esta parte valoral del ser humano y de qué manera estos valores redundan en su práctica educativa y a su vez hacen de estas personas emprendedoras,
personas que saben, que sienten, que conocen las necesidades del entorno en el que viven y por consiguiente, pues permiten que se desarrollen una serie de acciones encadenadas que van a ir persiguiendo juntos objetivos formativos muy bien establecidos que no solamente van a favorecer a los participantes, sino que van a favorecer al profesorado que sea quien los impulse o los anime a hacer estas prácticas y a su vez va a ir dando una pauta sistemática a la comunidad pedagógica en donde se desarrolle. Entonces, no sé si me puedes ayudar con la primera diapositiva, por favor, no la primera, la segunda diapositiva, por favor. Muy bien, pues ahí tenemos nuestra carátula, ¿no? De aprendizaje-servicio y vamos a iniciar con esta situación del concepto de aprendizaje-servicio. De pronto, casi siempre hablamos, ¿no? De metodologías como un tanto más conocidas o reconocidas en el currículum, como puede ser la metodología a distancia, ahorita que estuvo muy en boga por la pandemia, como puede ser el diseño curricular de las competencias, ¿no? Que también fue una metodología que se trabajó durante muchos años y que se sigue trabajando dependiendo de la circunstancia o la necesidad que tiene la escuela, la comunidad educativa en sí misma. Pues tenemos también otra metodología que se llama precisamente aprendizaje y servicio, ¿no? Esta práctica educativa nos dice que es compleja porque no solamente va a permitirle al alumno que desarrolle una serie de tareas, sino que además va a rendir fruto en la manera de pensar y de ser de ese estudiante. Y ustedes saben bien que cuando se aprende en serio, la modificación del ser es muy importante. Es decir, no basta con hacer, hay que saber ser, ¿verdad? Y en esta práctica, en este impulso de lo valoral, de la importancia de hacer de nuestros alumnos, sean pequeños o sean grandes, mejores seres humanos, creo que con eso ya hemos amonado muy bien a la sociedad, esta sociedad que es diversa, esta sociedad que es compleja, este mundo que se mueve a una velocidad impresionante, a veces es intermitente, ¿no? El movimiento, pero a veces es muy veloz y a veces es muy lento. Entonces, ¿cómo y de qué manera nosotros, desde la comunidad donde nos encontremos, desde la parte educativa, cómo podemos ir monitoreando este aprendizaje-servicio del cual, pues, el día de hoy les vamos a platicar? Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues esta metodología, como todas las metodologías, pues parten de una idea teórica, ideológica y social. Surge de la combinación precisamente de dos elementos muy conocidos que no están peleados, desde la educación formal, así como la educación no formal, desde el servicio a la comunidad, así como el aprendizaje basado en la experiencia práctica, es decir, visto desde la educación formal, pues es la educación escolarizada, cuando los estudiantes, los maestros, las autoridades se reúnen en un espacio para convivir y para aprender juntos sobre un objetivo en común, que es precisamente que los alumnos logren las habilidades, los conocimientos y las actitudes suficientes para ir avanzando en su trayecto formativo. Pero también tenemos una educación no formal, que es la que te da a veces la vida, ¿no? Una persona que, por ejemplo, nunca pudo asistir a la escuela, sin embargo, trabaja en un mercado, por ejemplo, y es buenísimo para matemáticas, o incluso más bueno que nosotros mismos para realizar a veces una operación matemática rápida, ellos la hacen de una manera mucho más sencilla. Entonces, parte desde la educación formal y desde la educación no formal. Y por otro lado, está el servicio de la comunidad y también se basa este servicio de la comunidad al aprendizaje basado en la experiencia educativa. Es decir, nosotros como profesionales de la educación podemos abonar a ciertas prácticas, a ciertos métodos, a ciertas líneas de trabajo para que el estudiante vaya como formulando ideas de qué manera puede servir a su comunidad. Yo recuerdo que en alguna institución en la que yo trabajé, una de las prácticas que se llevaban a cabo, que tiene mucho que ver con esta metodología, era la recolección de periódico. Esta recolección de periódico, conforme los niños llevaban periódico, ¿no?
lo iban acumulando en la escuela y finalmente este periódico se llevaba a un lugar y con el dinero que se recababa se hacían ciertas donaciones para ciertas cosas muy concretas que eran necesidades propias de la comunidad. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos permitir que el alumno resuelva o haga o tenga la iniciativa de hacer estas prácticas? Pues de la manera en cómo vayamos cambiando nuestra idea de que la educación no solo es al interior de la escuela, sino que tiene que traspasar las paredes de esta escuela, de esta comunidad, para que realmente se haga una práctica de lo que se viene trabajando en el interior, ¿no? Entonces, esta metodología tiene esa doble importancia. Por otro lado, también pues desde esta perspectiva de lo teórico, ideológico y social, pues tenemos que en esta metodología el aprendizaje va a mejorar muchísimo el servicio. ¿Por qué? Porque lo que se aprende se puede transferir en forma de acción. Es decir, no solamente me voy a tener, basados un poquito en la taxonomía de Bloom, no solamente me voy a quedar con los conocimientos, con el saber conocer, sino que ese saber conocer me va a permitir a mí actuar de una manera diferente y pensar de una manera diferente para de qué manera yo puedo trasladar el conocimiento que yo tengo, que he aprendido muy bien en la escuela y después ese pensamiento, ese conocimiento, llevarlo al servicio de los demás. Por otro lado, también se pretende desde esta perspectiva que lo que se aprende se pueda transferir, es decir, que no me lo quede para mí. Está padre, ¿no? Que uno pueda tener muchos conocimientos, pudo haber desarrollado muchas habilidades y tenga la capacidad de resolver ciertas situaciones que la vida te depara. Pero qué importante es todavía más aún que todas estas acciones, todas estas prácticas las podamos compartir con otro y de esa manera ese otro también se haga un miembro activo de esta metodología que es aprendizaje-servicio. En este mismo sentido, nos permite, por consiguiente, prestar un servicio de calidad a la comunidad, porque no nos vamos a quedar solamente con el conocer, vamos a aprender, vamos a reaprender, vamos a organizar, vamos a comprender, ¿no? A comprender lo que está sucediendo en el mundo y por qué y de qué manera mi actitud, mi conocimiento y mi forma de ser puede resolver las situaciones que se nos van presentando en la vida cotidiana. Por otro lado, también desde esta perspectiva, el servicio va a mejorar el aprendizaje porque lo motiva y dota de sentido, es decir, le aporta experiencia vital y le permite extraer nuevos aprendizajes. El aprendizaje mejora el servicio y el servicio mejora el aprendizaje. Por supuesto, cuando nosotros aprendemos a hacer servicio, nuestra propia carrera profesional, nuestro propio conocimiento, nuestro actuar como personas, seguramente en la manera en cómo lo traslademos después, vamos a dotar de sentido a todas y cada una de las situaciones que vayan presentando estos estudiantes, ya sea pequeños o ya sea grandes, los va a dotar de experiencia vital, de experiencia que le va a mover ¿a qué? A hacer más acciones apegadas a esta metodología. Si me pasas la siguiente, por favor. Y en ese mismo sentido, esta metodología, pues parte de una educación en valores. Y bueno, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, pues sabemos que la educación no se puede mover si no tiene dentro de su haber, dentro de su estudio, dentro de su aprender, los valores en sí mismos. Y en especial los valores humanos, el valor de la solidaridad, el valor de la empatía, el valor del emprendimiento, es decir, todos y cada uno de esos valores que van a permitir que la persona sea una mejor persona y que ese conocimiento y ese valor lo pueda trasladar en acciones específicas para favorecer las necesidades del entorno que se le presenten. A su vez, esta metodología combina los aprendizajes con el servicio a la comunidad, pone en discusión, ¿no? ¿Qué aprendizaje, cuál de los aprendizajes que tengo pueden fortalecer
el servicio a la comunidad? ¿Cuáles de estos que yo tengo en mi cabeza? ¿Cuáles de estos que he aprendido muy bien en la clase de biología, en la clase de matemáticas, en la clase de lengua materna? ¿Cuáles de estos los puedo poner al servicio del entorno que me rodea? ¿Para qué? Para que mi entorno esté mejor planificado, para que mi entorno tenga más vitalidad, para que no sea una sola persona la que lleve la consigna de mover a la población, sino seamos varias personas las que pensamos en función de ese servicio a la comunidad. Y a su vez también esta metodología reconoce tanto la adquisición de conocimientos curriculares como la formación en valores que proporciona la preparación y la realización del servicio. Es decir, no solamente se basa en esos conocimientos curriculares como decir, sabemos elaborar un tríptico. Ah, ok, padrísimo, qué padre que sabemos elaborar un tríptico. Bueno, ¿y ese tríptico de qué manera en la vida cotidiana me puede servir? Ah, a lo mejor yo he notado que cuando hay muchas lluvias, ¿no? Las coladeras se tapan. Bueno, ¿y por cuál es la razón de que las coladeras se tapen? Pues seguramente es que hay mucha basura. Bueno, pues si elaboramos algún tríptico que pueda favorecer las prácticas internas de las casas, de los hogares, y sepan las condiciones que eso va a permear para que las situaciones se den y haya posibles soluciones a que ya no haya tantas inundaciones, pues a lo mejor ahí podríamos incidir. Entonces, parte de un aprendizaje muy específico a nivel curricular, y de ese aprendizaje curricular va a pasar a una actividad mucho más planificada que redunde, por supuesto, en resolver las necesidades que tenga una comunidad. Así también esta metodología nos forma en valores como el altruismo, la cooperación, el compromiso, la solidaridad y el espíritu crítico. El altruismo visto no solamente como esa parte de reunir fondos para resolver una situación específica que se tenga sobre un problema, sino más bien visto sobre de qué manera mi persona, mi conocimiento y las actividades o tareas que yo pueda realizar ayudan a resolver las tareas de otros. Visto desde esa perspectiva, la cooperación, de qué manera mi práctica, mi aprendizaje puede favorecer a las necesidades del entorno inmediato que tengo. De qué manera mi compromiso y el compromiso del otro pueden ser reflejo de cubrir ciertas necesidades que en la comunidad no se han cubierto porque no somos tantos los que estamos pesando para lo bueno, sino los que se están comprometiendo no son precisamente los que llevan las mejores prácticas. La solidaridad, ¿no? La solidaridad de decir de qué manera en este espacio, en este lugar se requiere una serie de modificaciones estructurales, físicas, cognitivas, emocionales, y cómo yo, desde lo que yo estudié en la escuela, puedo favorecer o puedo ayudar a resolver esas situaciones. Y entonces me solidarizo con el otro, me hago corresponsable con la necesidad que tiene. Y finalmente, esta formación en valores, visto desde la metodología del aprendizaje-servicio, pues también nos habla de un espíritu crítico. Ese espíritu crítico que nos mueve a la acción, pero no solamente a movernos y decir voy a hacer esto y voy a cambiar el mundo, no, sino viéndolo desde una perspectiva muy crítica, muy profunda. ¿Hasta qué punto puedo lograr yo hacer ciertas modificaciones? ¿Hasta qué punto puedo yo incidir en otras personas para que este pensamiento crítico se dé en los demás y favorezca para que esta comunidad avance? Así también esta metodología nos ayuda a activarnos socialmente en la realización de valores y nos facilita para que cada participante lo vayamos convirtiendo en su modo de ser y en su modo de actuar habitual. Imagínense qué padrísimo sería que al final de un ciclo escolar o al final de un trayecto formativo, llamémosle preescolar, llamémoslo primaria, secundaria, media superior o superior, el alumno te diga, ¿sabe qué maestra, sabe qué maestro? Yo ya estoy emprendiendo un proyecto social que tiene que ver con esto, y sabe que me basé en la metodología o en las tareas o en los pasos que usted nos enseñó
para el huerto escolar que teníamos pendiente, pero ahora lo quiero llevar hacia una comunidad que está cercana a mi casa y que verdaderamente requiere de zonas vegetales donde la gente se sienta mejor, ¿no? Anímicamente. Entonces, bueno, un poquito esto es hablar de la metodología del aprendizaje servicio. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Dentro de esta metodología, pues están sus características muy específicas. Estas características del aprendizaje servicio nos hablan de que expresan valores que los participantes activan durante su desarrollo y al actualizarles los van asimilando. Es decir, probablemente el alumno dice, ¿no? En su cátedra, el maestro en su discurso dice, es que yo soy muy responsable, ¿no? Yo soy responsable porque yo entrego todas mis tareas y todas mis planeaciones en el tiempo y en la forma en cómo se solicita. Eso está muy padre, ¿no? Es parte del desarrollo. Pero qué mejor sería que no solamente nos limitáramos a ciertas tareas o a ciertas prácticas que hacemos cotidianamente y que estas tareas y estas prácticas nos vayan ayudando a ir asimilando estas propuestas como una propuesta de vida para favorecer todas y cada una de las situaciones que se puedan presentar en los entornos en los que convivimos, porque no necesariamente puede ser el entorno inmediato donde se vive. Puede ser también el entorno inmediato de la familia cercana que tenemos o bien de otros espacios que difícilmente se puede tener el acceso tan frecuente, sin embargo que conocemos que hay una realidad y que requiere de ayuda, de una participación importante para que esas cosas se den. Otra característica es que es una práctica compleja que expresa valores y que los hace vivir y adquirir a sus participantes, porque a veces, ¿no? Caemos en la equivocación de decir, es que yo soy muy respetuoso, o yo soy muy legal, o yo soy muy honesto, ¿no? Y a la primera de cambio que se nos ocurre o que no entendemos o que no comprendemos del todo la palabra honestidad y cómo llevarla a nuestro ser, a la primera de cambio que nos dicen, oye, mira, es que si tú haces esto, te voy a dar a cambio esto otro, ¿no? O si tú haces aquello, yo te voy a aumentar un punto en esta situación, ¿no? No, es que si haces aquella otra situación, bueno, pues yo te prometo que tú vas a ser el mejor de la clase. A ver, ¿y dónde entonces queda la honestidad de lo que realmente el alumno sabe hacer o no sabe hacer, ¿no? Si lo estamos premiando con situaciones que no necesariamente tienen que ver con favorecer los valores, pero desde esta práctica compleja y desde esta práctica del vivir para adquirir estos valores que nos permitan formarnos de una manera mucho más sana en las comunidades donde nos movemos. Así también, dentro de estas características, el aprendizaje servicio activa conductas que manifiestan cualidades que consideramos muy valiosas. En ocasiones no sabemos del todo qué tanto es importante el trabajar para los otros. Hay situaciones que a veces nos hacen creer o creemos en nuestra individualidad que solamente nos incluyen a nosotros o más bien nos excluyen. Simplemente nosotros decimos, no me interesa, no me importa, no es mi problema, si se cae, si esa barandilla se cae, pues que se caiga, yo no paso ni por ahí y a mí no me complica la vida, ¿no? Sin embargo, no sabemos o no somos capaces de reconocer que si esa barandilla se cae, muy probablemente en algún momento de la vida nosotros lleguemos a tener que utilizarla. Entonces, las características del aprendizaje servicio requieren precisamente una profundidad dentro de cada una de ellas para saber de qué manera nosotros podemos posibilitar y enseñar estas características para que estas situaciones se den. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Dentro de esta metodología, y como lo hemos estado viendo, es importante hablar del concepto de valores. Este concepto de valores retomado como esas cualidades o propiedades que los seres humanos hemos ido creando durante la evolución biológica y cultural que tenemos. Es decir, si en casa nos enseñan a no mentir, verdaderamente no vamos a ser mentirosos, a menos que nosotros, por
decisión propia, lo manejemos, porque al final esas cualidades que nos enseñan en casa o que nos enseñan en la escuela, no necesariamente todas las personas las llevamos a práctica en los entornos donde nos movemos. Entonces, esta metodología nos enseña a ser como conscientes, a ser prácticos, a ser actores y protagonistas de la manera en cómo hacemos externos nuestra manera de extender los valores desde nuestra evolución biológica, es decir, lo que ya traemos en conciencia, lo que nos han enseñado nuestros padres y lo que nos han enseñado nuestros maestros, y lo que a nivel cultural esto va a redundar para bien o para mal. Por otro lado, también tenemos las cualidades que han surgido y quedado impregnadas en la realidad, visto estos valores en las cosas, las formas establecidas de relación y comportamiento, las instituciones públicas, las normas sociales o las disposiciones de carácter de los individuos. Es decir, estos valores nos van a permitir entender desde la óptica de las cosas, desde la óptica de las formas, desde la óptica del comportamiento, desde la óptica de las instituciones, de las normas y de las disposiciones del carácter de los individuos, de qué manera estos valores los podemos llevar no solamente para nuestra propia práctica o para nuestra propia vida, sino para enseñarles a otros de qué manera también se pueden utilizar y mejorar ciertas actividades, ciertas situaciones. La siguiente, por favor. Por consiguiente, ¿no? El aprendizaje-servicio visto desde la práctica, pues va a transmitir valores, donde la transmisión se refiere al paso de los valores desde el espacio social y donde se activa la práctica al espacio interno de la mente de los alumnos participantes. Esto es muy interesante, maestros y personas que el día de hoy nos acompañan. Regularmente creemos, ¿no?, que ¿dónde aprendemos? En la escuela. ¿Dónde aprendemos valores? En la escuela. ¿Dónde aprendemos a sumar, restar, multiplicar? En la escuela. ¿Dónde aprendemos a ser disciplinados? En la escuela. No. La escuela es un cúmulo de situaciones que nos permiten llevar a la práctica todas las cosas y todas las condiciones que en la vida nos encontramos. Fuera o dentro de la escuela las vamos a aprender. Lo importante va a ser aquí de qué manera tú, como individuo, lo vas a llevar a tu mente y los vas a fijar de tal manera que tu ser va a estar impregnado de estos valores, y estos valores son los que te van a encaminar a resolver o a ser corresponsable en las necesidades de las otras personas. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, para que estos valores se den, dice Vygotsky, los valores favorecen doblemente el aprendizaje de las funciones superiores. ¿Por qué? Porque se aprenden de manera interpsicológica, es decir, los valores se realizan entre varias personas y se dominan de forma intrapsicológica porque cada sujeto es capaz de impulsarlas y sostenerlas por iniciativa propia para la realización y aplicación de estos valores. Es decir, los valores los aprendemos viendo cómo las otras personas se mueven en el entorno, pero también nosotros somos capaces de manera intrapsicológica movilizarlos para impulsar a otros en el entorno donde nos movemos. Es decir, tiene una dualidad ahí muy interesante. De esta manera, el aprendizaje-servicio, precisamente con los valores que cada uno tiene, pues va desarrollando prácticas que cada vez van siendo más significativas para el grupo que se empieza a implementar en las escuelas para trabajar esta metodología. Siguiente, por favor. Dentro de esta situación de los valores, tenemos una estructura, ¿no? Muy bien pensada en un proyecto en donde se aplicó esta metodología de aprendizaje de valores, y estos niveles hablan de 3 fases específicas. La nuclear, que se refiere al conjunto de la práctica y que recoge las finalidades referidas a valores del aprendizaje-servicio. El 2, que son las fases o pasos de la actividad y que está constituido por un conjunto ordenado de acciones que encarnan valores. Y la 3, que se explicitan las múltiples tareas que incorpora el desarrollo de cada fase y el conjunto de la práctica, es decir, maestros y personas que nos acompañan.
Estos niveles de aprendizaje son los que tenemos que determinar cómo los vamos a ejecutar, qué tareas vamos a encomendar, cómo lo vamos a planificar y de qué manera a cada participante le vamos a encomendar algunas de estas situaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Y viendo estos niveles de aprendizaje, vamos a encontrarnos a un mapa de valores. Los niveles de aprendizaje se refieren a 3 condiciones importantes. A la práctica, es decir, cómo nos movemos. A las acciones, es decir, cómo a partir de la práctica que yo tengo, que la tengo visualizada, que la tengo consciente, me muevo para que se ejecuten ciertas acciones y resuelva yo ciertas tareas encomendadas. Desde la práctica podemos hablar que la práctica es el conjunto organizado de acciones que tienen un objetivo operativo y que encarnan valores y los transmiten a su vez al alumnado. Y de esa manera, en esta práctica de este conjunto organizado de acciones, pues se habla de finalidades de valor. Por otro lado, tenemos acciones que nos designan a cada una de las fases o pasos cuya articulación compone y da sentido a una práctica social cultural mucho más compleja. Y estos valores van a estar encarnados a la acción. Y finalmente, pues tenemos las tareas, que son esas conductas que manifiestan competencias que se deben activar para realizar cada una de las acciones que constituyan una práctica. Es decir, son esas tareas que le van a dar orientación a los valores. Si pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de estos niveles, pues tenemos el mapa circular de valores, que es parte de la metodología. Este mapa circular de valores nos va a invitar a aplicar con flexibilidad la secuencia que se propone. Es decir, cuando a nosotros nos piden que elaboremos una planeación, normalmente una de las cosas que sabemos hacer bien los maestros es que esa planeación sea flexible, es decir, que nos sirva para diferentes momentos y diferentes situaciones que suceden en el interior del aula. Bueno, pues esta metodología también te permite tener esa flexibilidad en la secuencia en donde no necesariamente primero tiene que ser la A y después la Z, puede ser la A y finalmente la Z, o primero la Z y después la A. Te permite hacer ese juego de tareas a partir de las acciones. Este mapa circular de valores también nos va a permitir en el primer nivel la estructura que se corresponde con las finalidades de valor del aprendizaje-servicio tenga una presencia transversal en las diferentes fases y den sentido a la actividad en su conjunto, es decir, que estas prácticas, estas tareas, estas encomiendas puedan ir incidiendo en diferentes momentos del método. No necesariamente van a incidir en el primer momento y van a desaparecer volátilmente, sino más bien van a incidir al principio, en medio y al final y van a permitir que permanezcan. Ajá. En un segundo nivel, se van a recoger las 10 acciones o fases en las que se desarrolla un proyecto de aprendizaje-servicio y los valores más destacados que emergen en cada una de ellas. A su vez, en el tercer nivel de estructura, lo van a conformar las tareas o conductas competentes que exige la participación en una actividad de aprendizaje con cada fase. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y dentro, precisamente, de este mapa de valores del aprendizaje-servicio, pues vamos a encontrar en el centro a las apps, que son el aprendizaje-servicio, y en los laterales, ¿no? Haciendo estos círculos concéntricos con el mapa curricular de valores del aprendizaje-servicio, nos vamos a encontrar a la participación ciudadana, al altruismo y a la cooperación y al aprendizaje transformador. Si pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de la participación ciudadana, dentro del altruismo, la cooperación y el aprendizaje transformador, nos podemos encontrar con ciertas situaciones que nos permiten hablar de altruismo, que es propiamente la sensibilidad, la abertura a la sensibilidad moral, ¿no? ¿De qué manera yo soy sensible a las situaciones que ocurren a mi alrededor? ¿Cómo las siento? ¿Cómo las percibo? ¿Cómo las vivo? Por otro lado, desde ese primer nivel de conocimiento de este mapa circular de valores encaminado a la metodología, hablamos también de una indignación y de un compromiso. Cuando yo me sensibilizo, las necesidades de mi entorno me indignan, me molestan,
¿Me preocupan o me comprometen? ¿Qué me hacen pensar? ¿Qué me hacen sentir? Por otro lado, también tenemos la colaboración y la voluntad de entendimiento, porque yo me puedo poner a colaborar como yo quiera, ¿no? Y yo digo, yo voy a colaborar con esto, pero realmente estoy entendiendo el problema de la necesidad que se requiere trabajar, o solamente estoy siendo como voluntarioso, decido en lo que trabajo y en lo que no me comprometo, ¿me explico? Entonces, hay que tener voluntad del entendimiento sobre la necesidad que se busca. También a su vez en este primer nivel se desarrollan situaciones que tienen que ver con la imaginación y la organización. Puedo imaginar el ideal, ¿no? Como decía John Lennon, yo tuve un sueño. Puedo imaginar el ideal de yo tener un sueño y pensar y crear una historia fantasiosa de que me gustaría cambiar el mundo en el que vivo, pero tengo que ser organizado en mis pensamientos. Es decir, sé que Roma no se hizo un día, sé que un entorno no se puede resolver con una sola persona, sino que requiere de varias voluntades para que esto sea modificable y por consiguiente debo organizar mis pensamientos. También a su vez nos habla de tener un rigor en la comprensión crítica, ¿no? Lo que les decía hace un momento, mi juicio crítico, mi espíritu crítico, ese me impulsa a hacer las cosas, pero tengo que también ver cuáles son mis debilidades, cuáles son mis ausencias, cuáles son mis necesidades, porque si yo lo que voy a hacer de manera cooperativa, de manera de servicio, aprendizaje hacia la comunidad, es para yo estar bien con mi conciencia moral, híjole, pues por ahí no va. Se requiere de mucho más esfuerzo que solamente saber que con eso voy a resolver mi espíritu. Requiero de otro tipo de prácticas, de otro tipo de encomiendas y precisamente por eso te hablan de tener un rigor en el compromiso, en la comprensión crítica de tu espíritu crítico. ¿Hasta dónde puedo dar? ¿Hasta dónde no puedo dar? ¿Hasta dónde tengo mis limitaciones? ¿Con qué me puedo comprometer? Y en qué o de qué manera sí puedo fortalecer a los otros o puedo permitir en esa apertura de la que también se habla en el primer nivel, puedo recibir información, puedo recibir encomiendas, puedo recibir tareas que me ayuden también a mí a pensar de una manera diferente. También tenemos dentro de esta situación la responsabilidad y la implicación. ¿Puedo hacerme responsable? Sí. ¿Puedo decir que soy responsable? Sí. Pero ¿hasta qué punto me estoy implicando? ¿Hasta qué punto estoy trabajando para el bien común? ¿Hasta qué punto estoy reuniendo todas y cada una de las situaciones que me están encomendando? Porque yo puedo decir, sí soy responsable, entrego las cosas, hago las tareas, les digo a los alumnos que los voy a evaluar, los califico, bla, 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 ¿no? Pero ¿realmente me estoy implicando en su aprendizaje? ¿Realmente estoy movilizando sus saberes? ¿O solamente estoy poniendo una R de revisado, un 10 de calificación, pero ni siquiera estoy denotando qué significa ese 10 y no me estoy implicando realmente en la formación de nuestros educandos? Así también me habla de una capacidad analítica y de una proyección. Es decir, hasta qué punto tengo la capacidad del análisis, de reflexionar sobre lo que está sucediendo y hasta dónde tengo la proyección, porque puedo yo tener una proyección masiva, ¿no? O sea, enorme, grande, pero tengo que responder a ciertas necesidades o a ciertas también dificultades que no necesariamente yo, aunque tenga muy buena voluntad o muy buenas ganas de hacerlo, lo voy a poder resolver. Entonces, fíjense, perdón, todas las cosas que trastoca y que tendríamos que encomendar a nuestros alumnos para que ellos aprendan a vivir este método de aprendizaje desde estas consignas, desde estas prácticas. A su vez también nos habla del autoconocimiento y de la manera en cómo este autoconocimiento se puede derramar en todas y cada una de las personas que conviven en nuestro alrededor. Es decir, lo hacemos un cosmos. ¿Por qué un cosmos? Porque lo que tú sabes me enseña a mí y lo que yo sé te enseña a ti y a su vez la suma de los aprendizajes que tenemos los dos podemos hacer que otro también aprenda. Entonces tenemos esta capacidad de autoconocernos, pero también de aplicarlos para tener una cosmovisión en común. Tenemos a su vez también el empoderamiento y el disfrutar, ¿no? Porque hay personas que hacen altruismo
por empoderarse, por tener un recurso, por ganar la empatía, por ganar elementos para alguna candidatura, quizá, no lo sé, mejor hay que disfrutarla. ¿Cómo hacer que el alumno no solamente se empodere, sino también lo disfrute, también lo viva, también sea feliz a través de esta metodología? Y finalmente, en este primer nivel también nos habla de una regulación, esa regulación en donde tenga que tener la capacidad de ser honesto, hasta dónde puedo y con qué puedo, y hasta dónde mi situación personal no me lo permite, o hasta dónde las situaciones del entorno no nos permiten hacer visibles estas prácticas, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos un segundo nivel de situaciones que nos ayudan a trabajar esta metodología. Por un lado, debemos de ser conscientes de cómo podemos hacer que el alumno descubra su propia realidad. Y en una situación de ser consciente de las necesidades que tiene el entorno. ¿Cómo debemos hacerlas? Pues a través de conocer la entidad. ¿Cómo vamos a conocer la entidad? Bueno, pues platicando con las personas con las que convivimos, revisando qué servicios tienen, con cuáles cuentan, cómo es su nivel de estructura socioeconómica que prevalece en la mayoría de las personas que allí habitan, cómo poder otorgar cierta organización de pensamiento a las tareas que tienen pendientes, es decir, conocer la entidad no solamente se refiere a ir y observo cómo viven las personas, sino refiere una serie de elementos que van alrededor de esta consigna. A su vez, en este segundo nivel, también me habla de planificar la actividad. ¿Qué actividad quiero hacer? ¿Por qué la quiero hacer de esa manera? ¿Y qué tareas van a estar encaminadas a esta actividad? Esta actividad que me redunde en los conocimientos, que me ayuden a realizar un servicio y que a su vez me ayude a obtener nuevos aprendizajes. Y a partir de estas tres situaciones o de estas tres consignas, hacer que pueda reflexionar sobre la experiencia. Cómo estas situaciones de las necesidades del entorno me pueden ayudar a mí como persona a reflexionar sobre la experiencia. Cómo estas situaciones del entorno me ayudan a repensar mi propia persona, mi propia práctica, mi propio pensamiento, mi propia situación valoral. Y de esa manera, una vez que yo reflexiono sobre la experiencia, puedo celebrar los resultados. Si no hay una reflexión aplicando esta metodología, si no llego al punto de la reflexión, difícilmente voy a poder celebrar los resultados. Y además, ojo aquí, se celebran los resultados en comunidad, no se celebran de manera unitaria, porque esta metodología requiere de mi persona, pero requiere de las otras personas también. Entonces se celebran los resultados a partir de que todos aprendemos a reflexionar sobre la experiencia de qué, de estos nuevos aprendizajes, de este servicio y de estas actividades y conocimientos que me llevan a descubrir la realidad y a resolver de manera consciente las necesidades que yo tengo en una entidad. Y finalmente en esta metodología pues incorporamos la evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere de determinar, de evaluar, de valorar hasta qué punto logré lo que yo esperaba que mis estudiantes aprendieran con esta consigna o con este método. Pasamos a la siguiente. Finalmente, en un tercer nivel, pues nos podemos encontrar con prácticas muy loables, muy interesantes y actividades o tareas muy específicas. Estas tareas nos hablan precisamente de cómo el alumno se va apropiando de esta metodología y nos permite que el alumno preste atención a la realidad. ¿Cuántas veces, maestros, nosotros les externamos una situación problemática de matemáticas, ¿no?
y el alumno simplemente se queda con el 2 más 2 y el 3 por 4 y el 8 por 3 y así sucesivamente, pero no precisamente sabemos de dónde proviene ese 3 por 8, ese 2 por 2, o de dónde viene ese problema de tablas de frecuencia, o de dónde viene ese problema de algoritmos, o de dónde viene esa situación de por qué las figuras geométricas son tan importantes. El alumno, a partir de conocer esta metodología, nos va a entender por qué es importante prestar atención a la realidad. Por ejemplo, cuando estudiamos en geografía esta situación del cambio climatológico, ¿no? Cómo saber y hasta qué punto entender que si las nubes están aborregadas es síntoma de que probablemente va a llover, ¿no? Que si las nubes están como dispersas, ¿no? Como lisas, como desnubladas, digamos, es que va a ser, está haciendo mucho viento o va a ser mucho viento. Es decir, prestar atención a la realidad para que pueda yo observar lo que le ocurre a la otra persona que convive conmigo mismo en un entorno. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando estamos tan absortos en nuestras situaciones personales, olvidamos voltear hacia el cielo o mirar hacia los árboles u observar simplemente que el vecino ya cambió el color de su casa. ¿Cuántas veces no lo hemos percibido y a lo mejor meses después nos damos cuenta, ay, ya le cambió el color y ni cuenta me dio? ¿En qué momento el vecino hizo un segundo piso, un tercer piso? Oye, ¿cuándo quitaron el árbol que ni cuenta me di, no? O salimos con un suétercito, ¿no? No nos fijamos cómo está el clima y al rato nos quejamos, híjole, hace un chorro de calor, cómo se me ocurrió traer este suéter, o cómo se me ocurrió traer esta chamarra, o hubiera traído el paraguas, porque mira, la situación estaba de esta manera, ¿no? Entonces, prestar atención a la realidad nos permite que el alumno sea mucho, mucho más observador, no solamente de manera directa, sino de manera también indirecta. También ayuda a que el alumno pueda observar críticamente su entorno. Es decir, no solamente nos pongamos a juzgar, ¿no? Seguramente es pobre porque no trabaja, ¿no? O seguramente no ha resuelto su situación de la coladera porque tira mucha basura al interior de su casa, ¿no? No, vamos a ver críticamente, sin juzgar, ¿no? Con juicio crítico, qué es lo que ocurre en la realidad. Entonces, el alumno también va a prestar atención a las necesidades primordiales y por qué está ocurriendo este problema. Por otro lado, también preguntarse sobre el contenido, sobre lo que pasa, sobre el contexto, sobre lo que sucede, por qué ocurren las cosas de esta o de cual o de esta manera. Recoger información tanto de lo que observo como de lo que puedo preguntar o de lo que hay en los libros sobre esta comunidad. Identificar temas sensibles, ¿no? Recuerden que siempre cuando se habla de altruismo, de cooperación, de solidaridad, de necesidades del entorno, pues siempre pega a veces en situaciones muy sensibles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la manera en cómo nos acercamos a hacer visibles estas necesidades para que podamos realmente ayudar y no caer en situaciones en donde en lugar de sensibilizarnos con el otro para poder ayudar, pues caigamos en la situación de entorpecer, ¿no? O de lastimar la sensibilidad de las personas y del entorno en donde nos movemos. Por otro lado, pues también nos encontramos con esta parte de las cualidades, ¿no? Que el estudiante va a desarrollar en función de cuestionarse las causas de los sucesos, por qué ocurren las cosas, ¿no? Y esto lo estudiamos en historia, maestros, el antes y el después y el ahora, ¿no? ¿Por qué ocurrió este hecho histórico? Ah, bueno, pues porque antes hubo estas peleas o estas discusiones que finalmente no hubo un diálogo y no se concluyó en nada y entonces decidieron irse a la guerra, ¿no? Es decir, cuestionarse sobre qué pasa, por qué causó este problema, ¿no? También a su vez nos podemos encontrar con comparar la realidad con lo que debería de ser. No necesariamente pensar en el decir, pues es que si está así la calle, o si está así la casa, o si estas personas no tienen dónde vivir, o si aquí está escaseando el agua, o si hay fracturas en diferentes edificios,
pues no es nuestro problema, ¿no? Más bien decir, comparando la realidad con lo que debería de ser, cómo tendríamos que estar, en qué situación tendríamos que encontrarnos. Y yo creo que ahora con la pandemia hubo mucho de esta situación. Yo creo que muchas personas tuvimos la posibilidad de reflexionar porque estuvimos al interior de nuestros hogares y empezamos a comparar nuestra realidad con la de otros. Y ahorita, en todavía no el término de la pandemia, podemos encontrarnos con esta situación de decir, gracias a Dios o bendito Dios o como hagamos nuestra frase predilecta, no estamos en la condición que estuvieron muchos en la pandemia, ¿no? Entonces, esta reflexión, esta sensibilidad pedagógica que tenemos que tener los maestros para enseñarle al otro, al educando, para que trabaje y se cuestione sobre las situaciones, creo que es muy importante. También, a su vez, detectar situaciones de injusticia, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es justo y hasta qué punto se empieza a saber que es injusto, ¿no? Lo que está ocurriendo. Cuando nos vamos dando cuenta que solamente un lado de la banqueta pues está muy bonito, muy hermoso, muy iluminado y del otro lado no. ¿Cuál es la razón de que allá de aquel lado haya luz y de este lado no haya? Es que de aquel lado vive el compadre del vecino que trabaja en la subdelegación. Caray, pues ya entendí la razón, o de la subalcaldía, ¿no? De la alcaldía. Pues ya entendí la razón, ¿no? Hay que ver que la justicia se aplique para todos, ¿no? ¿Desde qué punto? Desde el punto de la equidad, bien entendida la equidad como hay que darle a cada quien lo que necesita, no hay que darle lo que suponemos que necesita, ¿no? En ese mismo sentido, pues vamos movilizando los saberes de nuestros estudiantes y vamos enseñándoles a buscar socios en la comunidad, a conocer la misión de la entidad, a entender la cultura de las sociedades, a establecer vínculos positivos, a ser autocríticos, a proponer acciones de cambio, a tomar conciencia de las limitaciones y también a integrar las condiciones para hacer una mejora de ¿qué? De los entornos en donde vivimos. Fíjense, maestros, cómo esta situación nos lleva a repensar nuestra propia práctica. ¿Hasta qué punto solamente enseñamos matemáticas, lengua materna, ciencias naturales, geografía, español, matemáticas, historia? ¿Hasta qué punto solamente tomamos los contenidos curriculares para presentar un examen de conocimientos y no lo trasladamos o no nos empeñamos por favorecer y llevarlo hacia la vida cotidiana? Porque al final, ¿de qué me sirve a mí elaborar, como decía hace rato, un instructivo, un tríptico, si este tríptico en la vida cotidiana nunca lo voy a utilizar? Todas y cada una de las acciones y de las tareas que encomendamos a nuestros alumnos maestros tiene que estar muy bien entendida que tiene que servirle para la vida. Entonces, va a requerir forzosamente del esfuerzo de una serie de tareas, de encomiendas, que le ayuden al estudiante a irse forjando su propio espíritu crítico, su propia encomienda, su propia tarea, a empezar a ver que las necesidades de los otros también son mis necesidades, y a que nuestros estudiantes, que ahora además está muy en boga el emprendimiento de los jóvenes, ¿no? Hacen lo que les llaman TikToks, y es una manera de comunicarse o de extender lo que ellos saben hacer y saben hacer muy bien con la tecnología. Bueno, ¿de qué manera estos TikToks realmente yo puedo proponer para mejorar una necesidad que tiene nuestra comunidad, a lo mejor evidenciando algo que ocurre en la comunidad que no ha sido vista por nadie y que es necesario que sea vista, ¿no? En estas situaciones de los TikToks, en el Facebook, en el Twitter, todas estas situaciones de prácticas que ocurren ilegalmente y que a veces de pronto alguien las grabe y las sube a la red, ¿cómo nos vamos enterando de ciertas situaciones, no? Bueno, pues cómo hacer de nuestros alumnos personas juiciosas con un espíritu crítico, pero este espíritu crítico que los mueva a hacer el cambio, a repensar que la tarea no es individual, sino que esta tarea, esta sociedad requiere del cambio de todos y de cada uno, a no encerrarnos como tuvimos que lamentablemente encerrarnos en la pandemia, a convivir solamente familiarmente, sino que tenemos que extender esa manera de vivir de familia hacia el exterior para que cada vez seamos más los sujetos que vivamos en familia, convencidos de que el aprendizaje servicio se da a partir de la colaboración de todos y cada una de las personas que rodean nuestro entorno. En este mismo sentido, si pasamos a la siguiente, por favor, porque creo que está terminando ya el tiempo.
es muy cortito el tiempo y son muchas las cosas que se habla de esta metodología. Podemos decir sí, de manera muy consciente cuando aplicamos esta metodología, que con la mirada puesta en el rol del estudiante, este mapeo, esto que acabamos de analizar de manera muy rápida, recoge 3 finalidades, 10 fases, 50 tareas y una veintena de valores. Es decir, todas estas cosas que acabamos de observar a través de los gráficos, que tuve que decirlas de manera muy, muy rápida, van a permitir que los jóvenes descubran su realidad, investiguen para construir conocimiento útil a la comunidad y participen en una sociedad de forma altruista. Hay que despegar a nuestros jóvenes de solamente estar con el internet, a jugar individualmente. Bueno, ya ven que hasta ahora ya se puede jugar los jueguitos en la computadora sin tener necesidad de tener otros participantes, lo podemos hacer solos, a que nuestros estudiantes estén tan solitarios en su celular, a que las familias cuando se reúnen estén más preocupados porque no tienen datos, ¿no? Y, oye, ¿tienes Wi-Fi? Conéctame, ¿no? Porque es que quiero revisar mi Facebook o quiero revisar mis relaciones personales en mi WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que nuestros estudiantes vuelvan a comprender que se vive para todos, que se piensa para todos, que se colabora para todos, que eso que tú aprendes muy bien en la escuela le va a servir para que el otro también aprenda a resolver sus necesidades? Si pasamos a la siguiente, por favor. Y viendo esta práctica, pues podemos entender que antes, por favor, se saltó una diapositiva, esta, por favor. Podemos entender que el aprendizaje-servicio va a ser una herramienta para la inclusión social. ¿Cómo y de qué manera esta puede ser una herramienta? Porque va a implicar una relación con la comunidad. Esa comunidad o esa situación que a veces los estudiantes no quieren tener la convivencia. Quieren estar solos, quieren ausentarse, quieren estar privados en su espacio, en su hábitat, y no permiten que otras personas puedan dialogar con ellos. Visto también desde una experiencia prelaboral, ¿no? Es decir, ese estudiante, ese joven, ese niño que tiene que empezar a pensar de qué manera sus conocimientos le pueden proyectar, hacer de su vida un mejor entorno y tener un mejor trabajo o un mejor desarrollo. Así también la asunción de responsabilidades, de qué manera yo me corresponsabilizo de las tareas que me han encomendado y ayudo a otros a posibilitarlas. El tener también dentro de esta inclusión social a partir del aprendizaje-servicio, el incremento del autocontrol de rutinas, no siempre hacer lo mismo, sino pensar creativamente de qué manera puedo hacer las cosas de una mejor manera para que no siempre sea soso. Y nosotros como maestros tenemos que precisamente enseñarle al alumno y descubrir nosotros mismos nuevas formas de enseñarle para que él se inserte en lo social y pueda trabajar desde esa consigna. Adquirir hábitos y aprendizajes desde una intervención educativa fuera del hogar, donde él pueda poner a la práctica todos sus servicios, sus cualidades, sus actitudes, todo su ser. Y finalmente, a potenciar desde la inserción social. Si pasamos a la siguiente, por favor. Con mucho gusto vamos a compartir la presentación, con mucho gusto, porque son muchos los temas, muchas las situaciones ahí que son importantes para poder tener como un panorama mucho más específico de esta metodología. Esta metodología a su vez pues va a provocar que los menores se formen en el trabajo sobre las necesidades reales del entorno, pero con un objetivo de mejorarlo. Es decir, no solamente descubrir las necesidades y decir, ay, pobrecito, es que no tiene dónde vivir, sino de qué manera el menor puede empezar a pensar, ¿y cómo podríamos hacerle para que esa persona viviera mejor? ¿No? O sea, inculcarle ese deseo de pensar también por el otro. Mejorar la conducta y desarrollo educativo del menor a la vez que mejora su relación social. ¿De qué manera el estudiante? Porque de veras estamos cayendo en la individualidad con nuestros estudiantes, tenemos que sacarlos a flote y tenemos que hacerles saber que afuera, en el mundo, tenemos que aprender a relacionarnos, porque nos vamos a encontrar con situaciones que posiblemente no sean las que nosotros quisiéramos, y que si no sabemos actuar en consecuencia, pues finalmente el mundo nos va a comer, y no nos va a comer de la manera más saludable que se pueda.
que tenemos que provocar en nuestros alumnos un servicio auténtico a la comunidad que permita aprender y colaborar en un marco de reciprocidad. Reciprocidad. Eres importante, soy importante, sí, pero todos somos importantes. No solamente es importante tu problema, no solamente es importante tu situación, es importante el problema de todos y cada uno de las personas que rodean un entorno, que establecen un entorno, que viven dentro de un entorno. Provoca a su vez desencadenar procesos sistemáticos y ocasiones de adquisición de conocimientos y competencias para la vida, sí, porque tiene que tener una planeación, tiene que tener muy especificado unos objetivos, tiene que saber qué competencias voy a desarrollar a partir de este trabajo comunitario. Provoca también efectos en el desarrollo personal, cambios en las instituciones educativas y sociales que los impulsan y mejoran el entorno comunitario que recibe ese servicio, por supuesto. Y finalmente provoca la participación activa, responsable, cooperativa y solidaria que pretende la mejora del clima social. Por supuesto, si mi vecino está bien, mi otro vecino está bien y yo estoy bien, imagínense qué padre comunidad, vamos a vivir en un clima organizacional, vamos a vivir en un clima empático, ¿no? Vamos a vivir en una situación que nos ayude a estar de la mejor manera. Y si tenemos problemas, pues vamos a echarle creatividad, vamos a echarle ganas, vamos a repensar de qué manera podemos ayudar al otro para que esto sea observable y se pueda ir modificando. Estas situaciones de las prácticas sociales que ahora tenemos la facilidad, ¿no? En los grupos de WhatsApp, en donde dicen el grupo de tal colonia, el grupo de esta situación, el grupo de esta otra situación, ¿no? Donde vamos teniendo esa posibilidad y ahí van exponiendo sus necesidades y van subiendo situaciones y de ahí de esa misma manera vamos colaborando y vamos diciendo, ay, pues mira, aquí puedes encontrar esto que tú estás buscando o mira, yo te sugiero que resuelvas esta práctica, como lo hacemos en el Facebook, maestros, ¿no? En las prácticas, que de pronto, oigan, una mamita tiene este problema, alguien me pudiera dar alguna orientación para ayudarle a resolver la necesidad que tiene con su hijo, porque yo no soy tan especialista en esta área. O sea, esa parte de reflexionar en comunidad ayuda mucho a que haya una mejora en el clima social. Vamos a pasarnos, si me lo permites, a la siguiente y a la siguiente, por favor. Finalmente, pues este aprendizaje-servicio va a generar un aprender a conocer, un aprender a hacer, un aprender a ser, un aprender a convivir y un aprender a emprender. Sería, creo, la frase finalmente que reúne todas las otras cosas que anteriormente hemos estado platicando, ¿no? Visto desde el conocimiento, visto desde la práctica, visto desde la parte valoral, visto desde la convivencia de las necesidades y de el resultado de hacer nuevas prácticas para emprender nuevos proyectos que sean realmente las posibilidades de solución para las necesidades que se presentan en nuestro entorno. Maestra, le voy a pedir si nos pasamos finalmente a donde dice 2 grandes objetivos, maestra. Ahí estamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la metodología de aprendizaje-servicio? 2 grandes objetivos, maestros. Ayudar a extraer la potencialidad del menor y ponerla en práctica, acompañando su proceso socializador y evolutivo, y ofrecer un marco de responsabilidad y autonomía para que el menor sea el propio artífice de su propio desarrollo, creciendo como personas y miembro de la comunidad constructivamente y en unas circunstancias favorables y enriquecedoras para todos. Estos objetivos, maestras, son los que tenemos que tener en cuenta. Permítanme un segundo, voy a...
Buenas noches, maestros. En lo que regresa la maestra Isabel, pues nada más para hacerles unos pequeños comentarios. Ahorita ya no nos da tiempo de hacer preguntas. Todas las preguntas van a ser acumuladas en un documento que estaremos compartiendo con ustedes al finalizar el semestre para que no se pierdan sus dudas y estas puedan ser contestadas. Vamos a apuntar todas las que se han tenido de todas las conferencias. Maestra Isabel, le devuelvo la palabra. Sí, muchísimas gracias. Maestros, pues prácticamente esto es la metodología de aprendizaje-servicio. Es una metodología muy exhaustiva, muy interesante, muy importante en esta época que nos está ocurriendo a todos en estas situaciones de necesidades en donde todos nos tenemos que hacer corresponsables. Les agradezco a todos su empeño, su entusiasmo por participar en la ponencia del día de hoy y pues los invito a que la conozcan. Yo con mucho gusto, está ahí ya la presentación en Grupo Loga y con mucho gusto a quien la solicite se la van a poder hacer llegar. Tengo una bebé muy chiquita, y me habla y me dice que quiere participar, pero ella todavía no habla, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, maestros, pues fue un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. El tiempo se va rapidísimo, hay muchas cosas por decir. Me hubiera gustado platicar un poquito con ustedes, pero lamentablemente los tiempos no nos dan. Pero con mucho gusto las preguntas que tengan, háganselas llegar a Grupo Loga y yo con mucho gusto les mando un correo para contestar a las preguntas que tienen. Muchas gracias, maestra Isabel. También les comentamos, a todos me preguntaron sobre la asistencia. Sí se toma pase de asistencia. Ustedes se registran por medio de una liga. Nosotros tenemos todos esos registros y bueno, de ahí es de donde sacamos los correos a donde tenemos que enviarles las presentaciones y el video de las conferencias de los martes. Por eso les recomendamos que es importante que ingresen con su nombre completo y real para que podamos tenerlos en la lista de registros. Y todas las presentaciones se suben a la carpeta que ya hemos compartido. De todas maneras, el día de mañana se estará enviando junto con el video. Muchísimas gracias, maestra Isabel. Espero que la hayan disfrutado mucho, maestros. Y pues bueno, este ya es nuestra última martes de conferencia de octubre. Ya en noviembre vamos a empezar con otros temas. Y bueno, ya estarán viendo ahí la invitación para nuestro siguiente martes de conferencias. Buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias, maestra Isabel. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego.